Hola amigos, saludos de Cusatón. Este video en el cual les voy a explicar que el infierno no existe es revelador, pero como quiero realmente derrumbar este muro que Babilonia construyó en la mente de ustedes, voy a tener que ir versículo por versículo en la Biblia para que no llegue ningún falso pastor o sacerdote a salir pues con las cosas que ya sabemos en la parte de comentarios, porque nadie podrá refutarme que después de ver el video que el infierno existe. Les mostraré tal cual que el infierno no existe, porque la Biblia es muy clara. Solamente que los que no leen la Biblia de verdad, sino que ponen un dedito y leen el versículo que les sale, esos obviamente se van a engañar, se van a confundir. Sin embargo, los que leemos la Biblia toda, como si fuera un libro entero, y además la estudiamos, no podemos caer en estos engaños. Y espero entonces que ustedes tomen lápiz y tomen su Biblia y vayan conmigo versículo tras versículo, porque si no se van a dormir. Versículo por versículo les voy a demostrar sin lugar a dudas de que el infierno es una gran mentira de estos falsos pastores y falsos sacerdotes, falsos movimientos religiosos a través de la historia del mundo que quieren esclavizarte. Recordemos que Lucifer quiere llevarse al hombre consigo a una muerte eterna, porque Lucifer va a morir para siempre. Él quiere que el ser humano muera con él. De esta forma quiere engañarte, que tú creas en un cierto sitio en el cual los pecadores serán recluidos, y de pronto se te da por pensar que si no puedes lograr ir al cielo, pues ahí estarás en el infierno hasta que Dios se arrepienta y saque a todas las personas del infierno, porque Dios es misericordioso, ¿cierto? Entonces amigos, no se diga más, vamos a entrar en materia. Vamos a ver que el infierno es una gran mentira. Y por favor, tomen lápiz y tomen su cuaderno. Este video va a marcar un antes y después en sus vidas. Van a saber que a partir de ahora o tienen dos caminos, o la vida eterna o morir para siempre, la muerte eterna. Ok amigos, como les dije, vamos a ir versículo por versículo. La primera ocasión en la Biblia donde aparece la palabra Seol es en Génesis 42:38. Y vamos a mirar diferentes traducciones para nosotros poder verificar realmente qué significa la palabra Seol. Dice: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano es muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora, tiene total lógica, porque el que está hablando es Jacob. Jacob está diciendo que si se muere el otro hijo, simplemente su muerte va a ser muy dolorosa. Aquí vemos claramente que él está hablando de una muerte, y obviamente entendemos que Jacob no iba a ir al infierno, porque eso contradice toda la Biblia. Resulta que Jacob, uno de los padres de la nación de Israel, se iba a ir al infierno. Es totalmente ilógico. Seol, por tanto, es traducido correctamente. Muchas personas creen que la palabra Seol significa infierno. En Génesis 44:29, nuevamente Jacob dice: y si también os lleváis a este hermano o hijo de mi presencia y algo malo le pasa, harás descender mis canas con dolor al Seol. Y nuevamente correctamente es traducida la palabra Seol como sepultura. De nuevo vemos en Génesis 44:31 cuando Jacob dice otra vez que si uno de sus hijos muere, su muerte será muy dolorosa, descenderá con dolor al Seol. Y ahora vemos la palabra que él dice que descenderá al Seol. Está hablando de que irá hacia abajo. Es importante, de pronto ahorita ustedes no me entienden muy bien, pero más adelante van a entender. Es muy clave cuando él habla de descender. Y Seol es claramente traducido correctamente como sepultura en las otras traducciones. Y todo va bien hasta que empieza la confusión. Recordemos el incidente de Coré, donde él con su soberbia hace molestar a Dios y, claro, blasfema contra el santo nombre de Dios y por tanto muere. Sin embargo, en la Biblia se describe su muerte como que él desciende vivo al Seol. Ahora, vimos cómo Jacob también dijo que él descendía al Seol, pero ahora en este caso Coré descendió vivo, y algunas personas han creído que se refiere a un infierno, y por tanto algunas traducciones de la Biblia empiezan ya a partir de este momento a referirse al Seol como abismo o como infierno, y vemos cómo desde aquí empieza la confusión con el tema del infierno. Vean ustedes que es posible morir enterrado vivo.
y no tiene nada de extraño. Hay personas que van pasando por carreteras y les cae una luz de tierra y son enterrados vivos, no estaban muertos, les cayó una luz de tierra y quedaron ahí, y algunos ni siquiera pueden volverlos a desenterrar más nunca y declaran ese sitio como campo santo. Así que no hay nada que nos indique que hablan de un infierno. Sin embargo, el traductor ya empieza a enredarse. La palabra que debió poner es sepultura y ha puesto abismo. Y en otra traducción, Sagradas Escrituras 1569, en vez de abismo ponen infierno, y es la primera vez que vemos la palabra infierno. Les estoy mostrando todas las traducciones de todas las Biblias. Antes el Seol era traducido como sepultura, ahora empieza a ser traducido como infierno. Porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol, y consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Y en otra traducción de la Biblia, en la Reina Valera, en vez de Seol, entonces sale la palabra infierno, lo cual parece tener cierta lógica porque se está hablando de que hay un fuego y que quema las profundidades y que todo lo incendia. Sin embargo, los que estudiamos el Apocalipsis saben que tampoco hay ninguna contradicción con que Seol sea sepultura, porque recordemos que Dios castigará a todos los impíos con una lluvia de fuego y azufre, y se formará un lago de fuego en donde las personas morirán para siempre. Pero vemos cómo el traductor acomoda la palabra infierno de acuerdo al contexto. En este caso, como hablamos o la Biblia está hablando de fuego y de que se incendian los montes, en otras traducciones aparece la palabra infierno en vez de Seol. En 2 de Samuel 22:6 dice la Biblia Jubileo 2000, cuando las cuerdas del Seol me ciñeron. Y en este caso ya vemos el lenguaje un poco simbólico que usa a veces la Biblia para describir la muerte, porque la muerte no es solamente un sitio, es también un estado y un evento. Por eso hay una especie de lenguaje simbólico en la Biblia, y por eso en cierta forma la confusión entre Seol como sepultura o como infierno. Pues, ¿cómo es que una tumba va a tener lazo? Es de alguna forma comprensible el error que comete el traductor. Pero si seguimos estudiando Job 14:13, veremos cómo este error de traducción empieza ya a verse realmente, a notarse. Porque dice Job: oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Entonces claramente el traductor entiende que la traducción en este versículo de Seol es sepulcro o sepultura. ¿Por qué? Porque de ninguna manera Job le va a pedir a Dios que lo esconda en el infierno. No tiene ninguna lógica que Seol en este caso signifique infierno. Obviamente Seol es sepultura, como desde un principio nos lo mostró la Biblia. Luego vemos Job 17:16. Descenderá conmigo al Seol, y nuevamente dice: nos hundiremos juntos en el polvo. Recordemos, polvo eres y polvo te convertirás. Por tanto, Seol significa sepultura, está totalmente acorde con el enunciado que está haciendo Job. Y en otra traducción dicen: ellos descenderán a la profundidad de la fosa, y en otra dice: a los rincones de la huesa, refiriéndose a la sepultura, al sepulcro. Nuevamente, todos cuéntenme por favor si en su Biblia en vez de Seol la traduce como sepultura o como infierno. En Job 24:19 vemos que dice: la sequía y el calor consumen las aguas de la nieve, y el Seol a los que han pecado. Y está totalmente correcto, porque los muertos se consumen, su carne se consume, se la comen los gusanos. Entonces la traducción es sepulcro, como podemos ver en la Reina Valera, dice: y el sepulcro a los pecadores. Cuando la persona está en la tumba muerta, pues su carne se consume. Y aquí esto se pone todavía más claro. Como vemos, donde los versículos son muy claros, muy específicos, la traducción siempre es correcta. Cuando la Biblia empieza a hablar simbólicamente y habla de lazos o de boca o la boca del Seol, entonces la traducción se equivoca y pone infierno. Dice: porque no hay en la muerte memoria de ti, en el Seol, ¿quién te dará gracias? La definición de infierno es un sitio de reclusión de las almas, las cuales están vivas y están siendo atormentadas por el demonio, gritan por los dolores del tormento. En este caso vemos que Salmos 6:5 se nos dice que en el Seol no habla nadie, no hay nadie que diga nada, y obviamente no puede ser un infierno o un sitio como un lugar de reclusión donde hay almas. Y es claramente que se refiere al sepulcro, donde la persona que está muerta está en ese estado
de inmovilidad e inconsciencia que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. No nos dejemos engañar por estas falsas religiones, pero sigamos. En Salmos 9:17 dice: los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Pues ciertamente, según las falsas religiones, los impíos o los pecadores van a ir al infierno, a un lugar de tormento. Aquí nos está mostrando que, en efecto, los impíos van al Seol, pero se refiere a la sepultura, no se refiere de ninguna manera a un lugar de tormento. Pero como el versículo es un poco corto, entonces vemos que aparece otra vez una traducción confusa y dice infierno, los malos serán trasladados al infierno. 18:5 los lazos del Seol me rodearon, y en otras traducciones dice los lazos del infierno, y en otras dice los dolores del sepulcro. Como es un versículo un poco confuso, nuevamente la palabra infierno aparece. Salmos 33, y este está buenísimo. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Así que si Seol significara infierno, esto querría decir que supuestamente Dios va a sacar a las personas del infierno, lo cual es totalmente erróneo, porque de ninguna manera Dios va a permitir que el pecador nuevamente entre al cielo, aun y cuando ni siquiera se arrepintió, murió en pecado. Si la palabra Seol fuera traducida como infierno, fuera totalmente incorrecto y destruyera toda la doctrina bíblica, porque es totalmente ilógico que Dios saque a las personas del infierno. Y de ninguna manera David, que hace el salmo, iba a ir al infierno para que después Dios lo sacara. Se refiere David simplemente a que cuando él muera, Dios lo va a resucitar, como hará con todas las personas que se arrepientan y mueran en santidad cumpliendo los 10 mandamientos y con la fe de Jesús. Salmo 31:17 Oh Señor, no sea yo avergonzado porque a ti clamo. Sean avergonzados los impíos que desciendan en silencio al Seol. Ahora, lo que hemos sido adoctrinados como infierno es este lugar de tormento, y es un lugar donde hay gritos, donde hay llantos, donde hay sufrimiento, donde hay tormento, y el salmista está diciendo que desciendan en silencio. Nuevamente la palabra desciendan y silencio, como los muertos, en silencio, están callados. Por tanto, la traducción perfecta es sepulcro, sepultura. Salmos 49:14 Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Y esta palabra, de modo que no tienen morada, esta frase es clara. No hay un sitio de reclusión para los pecadores. Ellos serán consumidos por la muerte. No habrá más memoria de ellos. No hay este sitio que está en otra dimensión llamado infierno, no existe. Salmos 49:15 Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol. Traducido correctamente como sepultura, porque de ninguna manera un salmista va a decir que él va al infierno. Es totalmente contradictorio, y que después Dios lo va a recibir, cuando la doctrina de Jesús es clara en que si no nos arrepentimos no hay salvación. Así que vemos cómo la doctrina de la Biblia inmediatamente empieza a tener sentido cuando entendemos que Seol es sepultura, es una muerte eterna. Salmos 86:13 Porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Ahora, como es un versículo un poco corto y habla de profundidades, entonces de una vez vemos que traducen a Seol como infierno, y vemos esta conveniencia. Salmos 88:3 Porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Ahora, si Seol significara infierno, prácticamente el salmista tendría que ser algún satanista o al participar en alguna secta satánica para él acercarse al infierno. Obviamente esto contradice la Biblia, y por tanto Seol se pone como sepulcro. Salmos 89:48 ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Todos vamos a tener que lidiar con la muerte en algún momento de nuestras vidas. El día y la hora de nuestra muerte está en el cielo. Simplemente llegará.
tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, es irremediable. Y es a lo que se refiere el salmista. Si por algún motivo él estuviera diciendo que Seol es infierno y que todos vamos a ir al infierno y que no hay quien pueda librar su alma del infierno, realmente es algo totalmente ilógico. Por tanto, la traducción se pone como sepulcro, porque no hay nadie que pueda librarse de la tumba, de que sean enterrados en un cajón. Y en este caso, si pusieran infierno, no tendría ninguna lógica. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Y aquí la palabra descienden es clave, porque nuevamente recordamos que Jacob decía que él iba a descender al Seol. Y ahora vemos que los muertos descienden al silencio, un sitio que es la tumba. Salmo 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Cuando de una vez aparece la palabra terrores, entonces ya viene la palabrita infierno. Porque simplemente el salmista nos está mostrando que pensaba que se iba a morir, pensaba que lo iban a matar o que tenía una enfermedad y pues estaba angustiado, pues veía su muerte cercana y pues simplemente estaba aterrorizado de que moriría para siempre. El mismo terror que deberían tener todas las personas, saber que puedes morir para siempre y nunca más habrá memoria de ti, nunca más vas a poder tener conciencia, ni vas a poder hablar, ni vas a poder defenderte o arrepentirte o reconsiderar tus actos. Es realmente algo muy triste y algo que puede aterrorizar en cierto momento, pero puede ser un terror bueno si tú realmente lo piensas, entiendes, tengo que dejar de pecar. Salmo 139:8. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Es un bello versículo hasta cuando leemos la traducción incorrecta y realmente pierde toda su belleza, la cual dice: y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Y debido a estos errores, hay algunas personas que creen que Dios es Lucifer y Lucifer es Dios, porque ¿cómo así que Dios está en el infierno? Cuando sabemos que Dios no puede estar cerca de nada que sea pecador. Dios es santo, Dios inmediatamente es un fuego consumidor. En este caso, la belleza del versículo es destruida inmediatamente porque el salmista nos muestra una esperanza. Si él muere, él sabe que Dios está ahí. A pesar de que él hizo su vida bien, él muere en fe. Él muere sabiendo que va a ser resucitado. Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Salmo 141:7. Este versículo es muy importante porque nos habla de que el Seol tiene boca. Es algo muy simbólico y vamos a ver que en otras partes de la Biblia, cuando se dice que el Seol tiene boca, inmediatamente va a ser traducido como infierno, pero como aquí es tan claro que los huesos van a la boca del Seol, es tan claro que se está refiriendo a la sepultura. Obviamente los traductores no van a poner infierno por ningún lado, porque es totalmente claro. Ahora, en el infierno, en ese sitio o lugar de reclusión del cual tú has sido adoctrinado, no hay huesos. Sabemos que lo que hay son almas. La doctrina de ese lugar de reclusión de almas perdidas. No, Seol significa sepultura, donde se meten los huesos, el cuerpo muerto de una persona. Te lo está diciendo literalmente, es decir, yo pudiera acabar este video aquí mismo y ya. O sea, el que después me ponga en los comentarios que el infierno sí existe, amigo, realmente necesitas ayuda psiquiátrica, porque mira, como cuando se ara y se rompe la tierra, ¿sí? Ellos van y empiezan a arar la tierra y resulta que no sabían que ahí había alguien que le habían puesto sus huesos en el Seol. Y resulta que ellos estaban escarbando el Seol, de un momento a otro salieron los huesos. Estaban ahí en el Seol, en la sepultura. Se aró la tierra y de un momento a otro salieron los huesos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Proverbios 5:5. Ya ustedes pueden entender, de ninguna manera Seol es infierno, y vemos que nuevamente aparece la palabra infierno. Proverbios 7:27. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Algo muy simbólico aparentemente, y vemos la palabra infierno en vez de Seol. En este caso, miremos, se habla de cámaras de la muerte, y una cámara es como una habitación, es un sitio. Ahora, amigos, ustedes ya saben, ustedes han ido a un cementerio. ¿Cuáles son las cámaras de los muertos? Pues es la tumba. Así que son cosas que de un momento a otro empiezan a ser tan simples de ver que realmente en algún momento uno pues puede hasta molestarse. Bueno, pero no estás leyéndolo.
¿No estás leyendo que dice que el camino al Seol es en las cámaras de la muerte? O sea, en las tumbas donde ponen a los muertos. Proverbios 14:12 aclara lo que se dijo previamente. ¿Cuál es el camino al Seol? Es ese camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante del Señor. Amigos, aquí podemos ver que la Biblia hace diferencia de dos eventos. Uno es el Seol, que es sepultura, y el otro es Abadón, ese evento que va a ocurrir cuando llueva fuego del cielo y destruya a todos los pecadores. Seol es sepultura y Abadón es ese evento destructor en donde todos los pecadores van a morir para siempre. La odontóloga colombiana Gloria Polo asegura haber muerto, visitado el cielo y hasta el infierno. ¿Cómo lo estás observando? ¿Cómo lo vas a vivir? Digo, Señor, yo lo voy a hacer, pero yo lo que estoy viendo ya es mucho, Señor. Estoy viendo cómo las almas están siendo atormentadas allá abajo. Estoy viendo cómo las llamas son inmensas, cómo hay oscuridad y solamente se puede observar llamas, Señor. Yo lo voy a testificar. Yo voy a decir que el infierno es real, que el infierno existe, pero ya sácame de aquí. Y me dijo, hija, pero ni hemos ido a aquel lugar, ni te he mostrado nada, y ya quieres que te saque de este lugar. Le dije, Señor, por favor, sácame de aquí. Y empezamos a descender hacia abajo. En lugar de que el Señor me saque de ese lugar, pues lo que pasaba era que íbamos bajando al abismo. Y cuando yo empecé a llorar y empecé a gritar, le dije, Señor, no quiero ir. Y me dijo, es necesario que veas esto. Y empiezo a ver a los demonios horribles, son demasiado horribles, y yo empiezo a observarlos. Eran grandes, habían demonios gigantes, pequeños y de todo tipo de calaña. Y luego el Señor me dijo, ¿estás preparada para ver lo que te voy a mostrar? Y le dije, sí, Señor. Me llevó a una celda donde pude observar a un joven, a este joven que estaba siendo atormentado entre las llamas. Y de pronto veo hacia arriba y veo que aquella celda se encontraba enumerada. Y pues esta celda estaba enumerada y lo que yo veía eran números, pero no entendía, estaban como al revés, aquellos números, y yo veía una placa muy grande en aquella celda. Y luego que empiezo a ver al joven, el joven tenía el 666 en su frente, en su pecho tenía una placa grande incrustada, era incrustada en su piel, algo que los gusanos no le hacían nada, algo que la candela, la llama no le podía quemar. Eclesiastes 9:10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. La oportunidad es aquí y ahora, en este mundo, en la tierra. No hay otros mundos, no hay otras dimensiones. Nuevamente, como es tan claro el versículo, es traducido correctamente como sepulcro. Ustedes pueden ver cada vez más que el infierno es una gran mentira. Isaías 5:14. Por tanto el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca, y a él desciende el esplendor de Jerusalén. Como vemos, ahora que hay un lenguaje un poco simbólico, un poco poético, entonces inmediatamente tenemos la traducción incorrecta, infierno, porque pareciera que el Seol en este caso es algo que tiene vida propia. No es así, es la tumba. Entonces es simplemente un lenguaje simbólico que está usando el profeta Isaías. Isaías 28:15. Hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Ahora, parece un poco ilógico que una persona haga un pacto con la sepultura, con una tumba, pero en realidad eso es lo que ocurre. Muchas personas creen que no van a morir por siempre. Es algo que está criticando el profeta Isaías. Está hablando de este tipo de personas que creen que su alma es inmortal. Isaías 38:10. A la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. Esto es algo que le ocurrió a Ezequías, quien Dios le dijo que iba a morir. Y entonces él pues se puso muy triste, se puso a llorar y se puso a orar a Dios. Y Dios extendió su vida 15 años más. Así que le está diciendo que él se iba a ir al Seol, no al infierno de ninguna manera, sino que simplemente se iba a ir a la tumba. Y nuevamente nos corrobora claramente que Seol es tumba, porque Ezequías oró a Dios y le fueron alargados sus días 15 años. Si él se iba a ir al infierno, Dios de ninguna manera hubiera hecho eso.
Y luego tenemos el Nuevo Testamento, donde aparece una palabra griega que se llama Hades en reemplazo de Seol. Y obviamente Hades significa sepultura, pero aquí es donde más usan esta palabra para traducirla incorrectamente como infierno. Pero como nosotros hemos estudiado todo el Viejo Testamento, entendemos este lenguaje simbólico que usa la Biblia y ya no podemos ser engañados tan fácilmente. En Mateo 16:18 nos dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vemos que habla de puertas. Ya sabemos que muchas veces hemos visto en el Viejo Testamento las puertas del Seol, la boca del Seol, los lazos del Seol, y se refería siempre a sepultura, a la tumba. En este caso es lo mismo. Ahora, interesantemente, este es el versículo más usado por los católicos para defender todas las locuras que hace la Iglesia Católica, diciendo que es que a ella es a la que la atacan y no es ella la que comete todo este tipo de errores. Y en este caso dicen que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea que quieren decir que es Lucifer está atacando a la Iglesia Católica y que siempre la está infiltrando, lo cual es totalmente incorrecto, porque aquí lo que dice es que las puertas de la sepultura no prevalecerán contra ella. En este caso estamos hablando de una iglesia la cual no va a morir, va a resucitar. Lucas 16:23. Y este es el versículo que más enreda a las personas, pues aquí Jesús nos habla de una parábola del rico y Lázaro. Y este rico se despierta en el Hades, alza sus ojos estando en tormentos y ve a Abraham a lo lejos y al pobre en su seno. Y bueno, este rico estaba muy atormentado en el Hades, y parece que todo esto fuera una gran contradicción contra lo que venimos estudiando en el Viejo Testamento, donde hemos visto que Seol es sepultura y Hades también es sepultura ahora en el Nuevo Testamento. Todo sería muy extraño si no fuera porque Jesús hablaba en parábolas. Así que Jesús usa una parábola para decirte que Él no va a poder hacer nada por ti después de que estés muerto. Y muchas personas creen que cuando van a este infierno, a este lugar de tormento, pueden durar ahí 5 billones de años luz o 10,000 billones de años, y de pronto Dios o Jesús se van a cambiar de opinión cualquier día y van a decir: hombre, ya está bueno con esos que están en el infierno, ya vamos a sacarlos de ahí, llevan 10 billones de años. No, amigo, simplemente no habrá nada que pueda hacer por ti, porque vas a estar muerto para siempre. Ahora, este versículo de Hechos 2:27 nos confirma claramente lo que habíamos visto en la parábola del rico y el Lázaro, que Hades es sepultura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. Así que de ninguna manera puede simbolizar infierno Hades, porque ¿cómo va a ser posible que el alma del santo vaya al infierno? Aún más se nos confirma en Hechos 2:31. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, y consecuente con eso sigue el versículo diciendo: ni su carne sufrió corrupción. Es en la sepultura donde la carne se consume. Ahora, este es un versículo también un poco confuso. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. Y en este caso sabemos que si los ángeles no tienen cuerpo de carne y hueso, ¿cómo pueden ser arrojados a la sepultura? Si infierno es en realidad sepultura. Así que es un versículo un poco confuso. Si buscamos una traducción mejor, miremos esta traducción de la Biblia israelita mesiánica. Porque si Yahvé no perdonó a los malajim que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad, más profundas que el Seol, más profundas que la sepultura. Y en este caso realmente nosotros podemos ver una gran diferenciación entre lo que le ha ocurrido a estos ángeles y lo que le ocurre al ser humano. El ser humano es enviado al Seol, a la sepultura, y estos ángeles fueron enviados a mazmorras de oscuridad más profundas que el Seol. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, Apocalipsis 20:14. Si Hades fuera en realidad infierno, esto nos quisiera decir que el infierno va a ser destruido y
qué pasará con todas esas almas que están ahí. Pero sabemos que Hades significa sepultura y este evento que ocurrirá se formará un lago de fuego. Simbolizará la destrucción de todos los impíos, de todos los pecadores y de la muerte y de la sepultura. Nunca más habrá muerte, entierros, sepulturas, tumbas. Apocalipsis 20:15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. Y aquí vemos claramente que todos los pecadores, todos los que no quisieron arrepentirse, serán resucitados de sus tumbas solamente para ser arrojados al lago de fuego y azufre, donde morirán para siempre. Marcos 9:43. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Y Jesús no nos está confundiendo de ninguna manera. La palabra errónea es infierno y nuestro adoctrinamiento a creer que infierno es un lugar de reclusión permanente y eterno, en donde las almas estarán recluidas ahí. Y Jesús está hablando claramente. La traducción correcta aquí es Gehenna. Gehenna es este sitio que había en Jerusalén donde eran quemadas las basuras y estaba constantemente encendido. Siempre Jesús está hablando en parábolas para que las personas entiendan. Ustedes mismos pueden entrar en Google y poner Gehenna e investigar qué era Gehenna. Gehenna era un valle. Era llamado Valle del Hinnom, donde se quemaban las basuras. Siempre estaba encendido porque siempre se estaban quemando las basuras. Jesús usaba un lenguaje de parábolas, un lenguaje que pudiéramos entender, y prueba de esto es el siguiente versículo, Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ahora nos está diciendo Jesús que hay gusanos inmortales y que estos gusanos inmortales van a estar atacando a estas personas que están en el infierno y que por alguna razón estos gusanos inmortales van a ser mucho más terroríficos que de pronto un dragón inmortal o algo así. No, es una parábola simplemente. Marcos 9:45, nuevamente aparece la palabra Gehenna. En la Biblia aparece 3 veces la palabra Gehenna, de forma de que Jesús nos reitera 3 veces que este Gehenna, este Valle del Hinnom, es un evento que va a suceder donde serán quemados con fuego todos los pecadores y morirán para siempre.